Martín Zuleta, también desde otro lugar de la provincia. Con él vamos a integrarnos. Ya le hemos dicho que está en el piso de la radio Gonzalo Campos, que también está conmigo acá en el móvil Jorge Daniel Díez. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Martín. Esto es el resumen de noticias. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, un placer en saludarlo a todos. Qué producción, ¿no? Qué despliegue de producción. Ahí estoy escuchando que estamos como en 5 puntos diferentes. Lo felicito. Bueno, muchas gracias. A ver, me gustaría que la primera pregunta se la haga a Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar en contacto contigo y siempre destacando tu objetividad y tu claridad conceptual en cuanto a lo que respecta al análisis político, ¿no? Y yendo un poco a la... Y déjame sí. Primero, Gonzalo, que te felicite porque hiciste una muy buena elección en Capital, así que realmente mis felicitaciones. No había tenido oportunidad de decírtelo ni de verte, así que te felicito. Bueno, muchas gracias, Martín. Quería preguntarte a nivel nacional, ¿no? Como primera pregunta, las internas están que arden, ¿eh? ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad es que por ahí ha sorprendido un poco, creo que a mí y a muchos, que creíamos que la interna de Juntos por el Cambio iba a tener un límite, iba a tener una contención, y creo que en ciertos aspectos se ha desmadrado la cosa. Parece ser que la interna es más feroz de lo que uno puede llegar a imaginar desde aquí, haciendo algunos análisis. Creo que verlo como lo vi ayer a Luis Juez un poco sacado con la situación nos está demostrando de la seriedad y de la profundidad de las internas. Me parece a mí que Rodríguez Larreta, obviamente hay que entender que la política siempre debe ser vista y mirada como un juego de poder también, no solamente de principios y de valores, y creo que Rodríguez Larreta, al verse un poco disminuido en sus en sus posibilidades, porque Patricia Bullrich me parece a mí que terminó teniendo una postura bastante más coherente. Recordemos todos que en el año 2021, cuando fueron las elecciones de medio término, Patricia Bullrich no quiso ocupar ni postularse para ningún cargo porque dijo públicamente que ella iba a trabajar por la presidencia, por su candidatura a presidente, y renunció a postularse a senadora o a diputada, y creo que a partir de ese momento ha venido trabajando muy bien. Y bueno, vemos que Rodríguez Larreta está como, por lo menos así lo muestran los números, en un estancamiento, y parece que ha reaccionado frente a ese estancamiento con esta intención de poder incorporar a otros actores a Juntos por el Cambio, cosa que no estaría mal en la medida que se hubiera hecho con más tiempo. Parece que estas cuestiones de último momento han venido un poco a trastocar las estrategias, y se ha notado sobre todo en Córdoba, donde Luis Juez ha manifestado claramente en medios nacionales que viene hace mucho tiempo luchando por imponer al PRO y a Juntos por el Cambio contra este oficialismo provincial representado por Schiaretti, y que lo ve como una traición. Le escuchaba anoche que decía: me hubieran avisado que venía Schiaretti y yo no me ponía a trabajar como vengo trabajando hace bastante tiempo acá en Córdoba. Es decir, parece que en ese sentido se han invertido los roles, y Juntos por el Cambio tiene hoy una interna que no creo que se va a dirimir únicamente con una elección, a diferencia del Frente de Todos, que venía muy dividido durante mucho tiempo, y en este último tramo de la gestión de Alberto Fernández parece que los ha unido el espanto, y hasta se está hablando de algunos sectores que están buscando una unidad para que no haya internas. O sea, un panorama totalmente diferente, se han invertido los roles. Bien, de todas maneras eso está por verse, ¿no? Porque el análisis del oficialismo es bastante problemático en cuanto a los últimos cruces que se han sucedido por el advenimiento del presidente, ¿no? Que está desenfocado, últimamente está muy perdido. Parece que ha perdido hasta la propia objetividad que en algún momento trascendió que podía tener, que yo creo que nunca la tuvo. Pero bueno, es una opinión personal. Carlos, ¿querés preguntarle algo, Martín? Bueno, estoy en contacto, Jorge, en representación de Carlos. Muy bien, sí, Jorge. quería, a ver,
nosotros vamos a comenzar en unos días más un programa que se va a llamar Bar de Troya. Y el Bar de Troya es un poco poner de manifiesto todas las temáticas, porque es un programa ómnibus en donde qué pasa con las cosas que no nos atrevemos a decir o a preguntar. Y yo acá me voy a remitir un poco lo que sea Zuleta del tema de este cambio de... A ver, estamos asistiendo a un cambio de paradigma que no todo el mundo se ha dado cuenta. Ese cambio de paradigma, ya hablaba Fukuyama, un filósofo japonés radicado en Estados Unidos, de que era el fin del mundo. El fin del mundo no es un fin de misiles y de meteoritos, no. El fin del mundo es la pérdida de los valores. Y quienes han perdido los valores, como primera medida, dejando al descubierto su afán por ocupar un cargo político a costa de lo que sea, son los políticos sin excepción. Que me perdonen todos los políticos, pero que alguna vez hablemos como debe ser, y no tengamos miedo, porque ellos son empleados nuestros. Entonces, esto de desesperarse, de sacar, de poner, de agregar, de sacar, me parece que es como un revuelto gramajo en donde se mezclan ideales, o donde se mezclan promesas no cumplidas, donde se mezclan, y a los únicos que pone loco y desnortados en todo esto es a la población. Entonces, si yo decidí ir en la fórmula con Carlos Castro Espinosa, voy en la fórmula con Castro Espinosa y no me traigo a otro después a último momento. Respetemos un poquito. Y la gente lo que se cansó es de ver a esta clase dirigente política a todo nivel pelear por un puesto, pelear por un cargo, pelear por el 100 de Rivadavia, pelear por un... Ya basta, chicos, ya basta, ya basta. Yo tengo 60 años y en 60 años no he escuchado otra cosa que no sea eso. Entonces me parece que el fin del mundo ha llegado en esa pérdida de valores. No hay valores, no hay valores de ninguna índole, ni en los jóvenes, ni en los adultos, ni en los mayores, no hay valores. Ese es mi punto de vista. Quien puede criticarlo, lo critica, por eso se va a llamar Bar de Troya, para el teléfono abierto, y quien quiera decirme, no estoy de acuerdo, está todo bien, está todo bien. Pero hablemos de una vez por todas con sinceridad, y no ayornemos las cosas para intentar que se vean bonitas. Humildemente mi punto de vista. Bien, Martín. Sí, estaba escuchando atentamente y es muy empática la postura y tiene mucho asidero en muchos aspectos, y creo que esa es la voz del argentino de a pie. Lo que le está sucediendo al argentino de a pie es lo que Jorge era, ¿no es cierto, Jorge? Sí, Jorge. Sí, pero lo que Jorge estaba diciendo creo que es lo que va sintiendo el argentino de a pie. De hecho, si uno pone a verse lo que ha sucedido en la elección provincial, es muy llamativo que hay un 12% de ciudadanos sanjuaninos que normalmente asistían a las urnas que no han ido, algo que también debe tener una lectura política en función de lo que está diciendo Jorge. No tengo una visión tan pesimista como la de Jorge, en el sentido de creo que todavía hay sectores políticos de la política que hacen política con valores. Creo que la sociedad también, en cierta forma, hay una parte del electorado que ha vuelto a poner en valor los valores, los principios, la verdad, la objetividad. Lo que sucede es que, si uno quiere analizar lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, yo creo que el kirchnerismo le ha hecho muy mal desde lo ideológico y desde lo conceptual a la política, a la sociedad, a la economía. Creo que esto de haber construido un relato, que cuando uno habla de un relato no solamente se para en cuestiones muy filosóficas, ¿no es cierto?, sino también en cuestiones concretas como el INDEC. Es decir, el INDEC también durante el kirchnerismo fue un relato que pretendía ocultar lo que verdaderamente sucedía con los indicadores sociales, con los indicadores económicos, y ese relato es el que nos ha hecho muy mal. Y creo que, como decía recién anteriormente, que no debe perderse de vista que la política es una lucha por el poder, y es evidente que
Rodríguez Larreta, en su afán por llegar al sillón de Rivadavia y verse un poco en desventaja con Patricia Bullrich en esa interna, creo que lamentablemente no está, digamos, mirando la cuestión con objetividad, y parece que está haciendo todo lo posible para aislar a Patricia Bullrich y para que Patricia Bullrich o se caiga, o se baje, o se vaya por fuera de Juntos por el Cambio. Creo que no es el único actor que está contribuyendo a esto. Creo que la dureza y la firmeza de Patricia Bullrich a ver esta inflexibilidad que ha mostrado frente a la incorporación de nuevos socios también puede verse como algo negativo para Juntos por el Cambio, pero creo que esto forma parte más de lo que Patricia Bullrich viene como mostrándole a la sociedad, una firmeza que dijo, vuelvo a repetir, en el año 2021 yo no voy a ser candidato a nada porque yo quiero trabajar en mi candidatura presidencial y voy a recorrer el país construyendo eso. Eso es lo que ha hecho, lo ha cumplido, y esta inflexibilidad que está mostrando hoy Patricia Bullrich y el ala dura del PRO para la incorporación de nuevos actores, creo que tienen que ver más con esa coherencia, a diferencia de Rodríguez Larreta, que se ha mostrado muy pragmático en muchas cuestiones, se mostró durante mucho tiempo y le hizo bien a Rodríguez Larreta mostrarse muy cerca del gobierno, sobre todo durante la pandemia. Creo que Rodríguez Larreta extraña esa centralidad que le dio la pandemia. No se olviden todos que durante la pandemia, que fueron, digamos, los mejores momentos en cuanto a imagen del presidente de la Nación, y también fueron los mejores momentos en cuanto a imagen de Rodríguez Larreta, que pudo extenderlo un poco más allá de la pandemia, porque también Rodríguez Larreta empezó a demostrar algunas separaciones, por decirlo, algunos criterios divergentes respecto de esa política nacional en pandemia. Rodríguez Larreta creo que extraña esa centralidad política que tuvo, creo que no la pudo capitalizar adecuadamente por ese afán, me parece a mí que es de su estilo, de mostrarse más pragmático, más conciliador, y creo que lo que la sociedad está buscando y está queriendo es una definición de lo que está pasando en Argentina. Ya no va más este diálogo entre mentirosos y tibios, y o sea, ese diálogo creo que la gente ya no se come más el verso sobre que la clase política está a tiempo de charlar y de hablar y de conciliar. Creo que hay un quiebre, y que estas próximas elecciones lo que está buscando el electorado es que existe ese quiebre, y eso es lo que desde mi punto de vista explica el ascenso en las encuestas de Milei y de Patricia Bullrich, que es como el ala más dura de la oposición. Así que comparto en parte el análisis, que creo que así lo siente el argentino de a pie, pero en cuanto a las distintas estrategias y formas de cómo encarar esta campaña presidencial, esta última parte de la campaña presidencial, creo que insólitamente Juntos por el Cambio se encuentra un poco más dividido que el oficialismo. No porque el oficialismo esté unido en cuanto a ideas y en cuanto a las figuras, no es que no vayan a discutir, pero creo que el oficialismo se ha dado cuenta de que la cuestión pasa por pelear por endurecer el núcleo del kirchnerismo en torno al 30-35% que siempre ha sostenido Cristina Kirchner, que no es suficiente, pero me parece que se van a broquelar en ese porcentaje y esperar entrar con eso a las PASO. Claro que sí. Y analizando un poco, Martín, al respecto de la provincia, hoy sabemos ya que tenemos elecciones el 2 de julio. ¿Cómo ves el panorama a nivel provincial con este reemplazo que hizo el actual gobernador por su hermano, que sería el representante de una de las líneas que corresponde al oficialismo? ¿Qué análisis tienes al respecto? Yo creo que lamentablemente se ha dado como una especie de tormenta perfecta para que las elecciones provinciales lamentablemente sean lo que son y lo que van a ser. Desde mi punto de vista, sí me pongo pesimista en este punto de vista. Creo que se le ha hecho un daño muy grande a las instituciones y a la democracia. Creo que en cierta medida todos hemos contribuido a esto, porque ir a las urnas de la forma que vamos a ir los sanjuaninos, con una elección con ya definidos los gobiernos municipales, con ya definida la composición de la Cámara de Diputados, realmente es muy difícil, digamos, para la oposición pelear en serio la gobernación de la provincia de San Juan. Entonces nos imaginemos a Orrego
o nos imaginamos a Arancibia o a cualquier opositor, hasta lo que ha sucedido, hasta les ha quitado el discurso institucional a los opositores. Orrego dice, yo voy a volver al sistema del espacio y eliminar la ley del EMO. Hoy no lo puede cumplir por sí solo con la composición de la Cámara de Diputados. Arancibia dice, yo voy a eliminar las reelecciones y no va a haber ni una reelección. Eso está digamos, totalmente fuera hoy de una posibilidad, porque el elector sanjuanino ya fue a las urnas, desde mi punto de vista fue de manera inconstitucional, violando la Constitución de la provincia de San Juan. No vi a la oposición haciendo mucha fuerza para defender la Constitución de la provincia de San Juan. De hecho, vi, aparte de la oposición, festejando en cierta medida los resultados electorales. Entonces, hoy se ha enrarecido tanto el clima en la provincia de San Juan, que creo que lamentablemente es un resultado un poco cantado desde mi punto de vista. Por más esfuerzo que hagan los opositores, nosotros tenemos que dividir desde mi punto de vista el electorado sanjuanino como en dos partes. Tenemos un electorado que yo siempre digo más sofisticado, es decir, que tiene la capacidad de volcar en las urnas sus ideas. Estoy hablando de Capital, de Santa Lucía, de Rivadavia, y tenemos un electorado más duro, más rígido, es decir, un elector que está determinado por un partido o por un color político o por una facción, y es muy difícil sacarlo de ahí. Ese electorado va a pesar mucho, yo creo, en esta oportunidad en Rawson y en Chimbas. Tomemos en cuenta, como les dije recién, que hay un 12% de sanjuaninos que no fueron a votar. Creo que en esta oportunidad se va a mantener ese nivel de 12% de sanjuaninos que no fueron a votar, y si se baja un poco ese nivel de la cantidad de sanjuaninos que van a votar, creo que se aumentan las chances del oficialismo, porque es el único que tiene la capacidad de movilizar a los sectores afines para ir al cuarto oscuro. El ciudadano independiente parece que está un poco enojado con esta situación, y yo creo que el electorado sanjuanino sofisticado, creo que ya lo ha demostrado en otras oportunidades cuando ganó Martín en Rivadavia, y Sergio Uñac también ganó en las elecciones pasadas. O sea, no olvidemos algunas cosas. Yo creo que ese electorado sofisticado hoy está pensando muy bien su voto y está diciendo, ¿para qué votar a la oposición? Mira cómo tiene la Cámara de Diputados, mira cómo está compuesta la Cámara de Diputados. Es decir, se ha enrarecido tanto el clima que yo creo que tristemente, y a pesar del candidato que ha puesto el oficialismo uñaquista, porque muy a pesar del candidato que ha puesto el oficialismo uñaquista, creo que insólitamente, no por el candidato, sino por la coyuntura, el oficialismo tiene muchas más chances de retener el poder que la oposición. Así estoy viendo yo el panorama provincial. Bien, preocupante el análisis, pero bueno, es algo que lo estás viendo vos, con el que tienes... Pero Gonzalo, es que yo quiero aclarar algo. ¿Sí? Este análisis va de la mano con las informaciones que se están manejando, en donde todos los sectores opositores están también un poco... Fíjate cómo el oficialismo ha salido fuertemente a la calle, y los opositores todavía no, porque están hablando sobre cómo se van a posicionar, si presentan, si se postulan o no por una candidatura nacional. Están como en esa especulación, mientras el oficialismo está arrasando en la calle. O sea, lo que estoy diciendo también va de la mano con esta actitud muy diferente. Sería una muy mala señal que Orrego y Martín se postulen también para las elecciones nacionales. No, me parece, está bien, ese razonamiento está dentro del encuadre en general, global. Sí creo que el oficialismo va con algo de pacto rengo tenía Uñac, y bueno, le ha dejado un poco el síndrome, a raíz de que, bueno, no ha caído del todo bien la candidatura de Rubén Uñac, el senador. Pero bueno, esto puede constituir, digamos, la gente lo ha visto mal, y eso se lo conoce uno en las redes sociales. No hace falta irse a ningún medio, o aunque hay algunos programas especiales de política que se han ocupado del relato de Rubén Uñac. Pero bueno, veremos cómo, porque se da el caso que en ese oficialismo que estamos analizando en general está José Luis Gioja, que prácticamente también ha reaccionado para seguir haciendo cosas, pero ya de por sí la interna le está dando la espalda, capaz que por la presencia de Gramajo. Eso lo creo yo también, ¿no?
Sí, yo hice una contextualización general de lo que creo que está atravesando, digamos, los conceptos políticos que están atravesando hoy al electorado. Si nosotros vamos a analizar puntualmente lo que está sucediendo con cada uno de los protagonistas que quieren llegar al sillón de Sarmiento, y sí, claramente creo que el giojismo se encuentra en una desventaja. Creo que el único que podría, digamos, disputarle el poder al uñaquismo, obviamente sigue siendo Marcelo Rego. No creo que Gioja pueda llegar a disputarle esa posición ni a Orrego ni al uñaquismo. Y yo veo que si bien ha caído muy mal, por eso le decía yo recién, a pesar del candidato que ha puesto el uñaquismo, ¿sí? A pesar del candidato que ha puesto el uñaquismo, yo veo que hay como una apatía en la sociedad, ¿sí? Que me parece a mí que menos personas que las que fueron a votar en las elecciones pasadas van a ir ahora. No olvidemos que la ley de lemas lo que hace es potenciar la participación de la oferta electoral, pero también la participación de la demanda electoral, en el sentido de que cuando tenemos 6.000 candidatos en las boletas, y todos esos candidatos le van pidiendo a sus conocidos y a sus amigos, apoyame, mirá que hoy va a faltar toda esa pata, ¿sí? Va a faltar toda esa pata. Creo que muchos que no estén contenidos por la política, concretamente la oposición, por eso hay que tener en cuenta, cuando uno habla de la república, de la democracia, el aparato inmenso y gigantesco que tiene a su disposición el oficialismo, con la cantidad de contratados, de funcionarios que están buscando conservar esos espacios. En cambio, desde la oposición, ese aparato es muy inferior, ¿sí? Las expectativas que tienen quienes están militando desde la oposición, una vez finalizadas las elecciones de intendentes y de concejales, bajan, merman. Normalmente no quiero aclarar que no es una cuestión de incapacidad de los dirigentes de la oposición, sino que estoy hablando de una coyuntura que lamentablemente en la provincia de San Juan, al estar inmerso dentro de este sistema neofeudal, porque en la realidad desde lo institucional esto es un neofeudalismo donde para ganarle a la oposición, para ganarle al oficialismo, la gente tiene que volcarse masivamente a las urnas, y es lo que nos ha demostrado el ciudadano sanjuanino, que no ha sucedido en esta elección. Y creo que en esta elección del 2 de julio va a mermar un poco más la participación de los sanjuaninos que van a ir en las urnas. Dios quiera que me equivoque, porque en ese esquema, creo que por eso les decía, para concluir con el análisis, que en ese esquema, en esta coyuntura de falta de participación de digamos, intendentes electos y reelectos, en gran mayoría a favor del oficialismo, que mueven todo un aparato, creo que hace un combo perfecto para que, a pesar del candidato que ha puesto el oficialismo, me parece que tiene muchas más chances de retener el poder antes que se lo arrebate la oposición. Esa es la conclusión que vengo formulando. Muy bien, creo que está planteada el análisis, la opinión, y sobre todo que le estamos dando a la gente la posibilidad que piense, que viene una elección distinta. Habrán más electores que el 14 de mayo. ¿Le significará al oficialismo un candidato, digamos, que no es el que quería, la posibilidad de que adhiera una vez más? Acá no solamente votan los afiliados del peronismo, acá vota la sociedad sanjuanina, de manera que solo pensar que con los afiliados ganás una elección, graso error. Yo creo que acá hay que ver cómo se convence a un electorado que no está tan satisfecho en términos de una legislación o un régimen electoral modificado en 48 horas, solo pensando en que eso beneficia solamente a una parcialidad. Bueno, esto será materia de que el 2 de julio las urnas hablen definitivamente, con un resultado que a algunos los pondrá contentos, a otros no tanto, pero hay siempre una buena parte de la sociedad que siempre le dejan cosas pendientes. Así que, Gonzalo. Muy bien, Carlos. Con esto despedirlo, que tengas un excelente fin de semana, Martín. Gracias por tu análisis. Gracias. Y agradecido también por los conceptos vertidos sobre mi
mi persona. Muy bien. No, por favor. Esos así como he opinado con objetividad, también lo otro lo he dicho con objetividad, más allá de la estima personal. Creo que ha sorprendido a más de uno, Gonzalo, y yendo muy en soledad y teniendo una muy buena performance electoral, así que mis felicitaciones. Muchas gracias, Muy Martín. bien. Feliz fin de semana. Gracias. Un abrazo. Buen fin de semana para todos. Igualmente, bueno, hasta la semana que viene, Gonzalo. Bueno, hasta la semana que viene, Carlos.